No nos gustan los no de Dios. Ahí, hijo. No nos gustan a nadie. Te estoy diciendo, pertenezcas a la religión que pertenezcas, la fe a la que creas, a la que estés congregándote con donde, o si no te congregues o lo que sea. No nos gusta. Eso es lo que nos choca, porque es como cuando, bueno, nosotros somos papás, cuando viene tu hijo y te pide algo, y entonces tú le dices, no. Pero sí te pasa que el hijo te dice, ¿pero por qué? Y tú le dices, no, punto. Pero no explicas. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre. Bueno, no bien padre, porque es un tema que no nos gusta a ninguno. Uy, no. Ni siendo cristianos, adventistas, católicos, deja el pongo que serio sea. ya, ahora sí. Ponte Ahora. serio, hermano, por favor. ¿Y ese quién Ya, es? Es el serio. Es el serio. Es un alter ego que tiene. Es el buen Bonnie. El buen Bonnie. Oye, buen el buen Bonnie. Bonnie. Fíjate que es un tema que no nos agrada porque no nos gustan los no de Dios. Ahí, hijo. No nos gustan a nadie. Te estoy diciendo, pertenezcas a la religión que pertenezcas, la fe a la que creas, a la que estés congregándote con donde, o si no te congregues o lo que sea. No nos gusta. Eso es lo que nos choca, porque es como cuando, bueno, nosotros somos papás, cuando viene tu hijo y te pide algo, y entonces tú le dices, no. Pero sí te pasa que el hijo te dice, ¿pero por qué? Y tú le dices, no, punto. Pero no explicas. Nos pasaba cuando éramos más chavos. Claro. Y entonces el papá te decía, no. Pero tú decías, ¿por qué? Pero no había ni opción, ni momento, Sí, ni no había réplica. No. Punto, no. Y entonces son los nos de Dios. Y con los nos de Dios me refiero, quiero referirme en este tema, en que no solamente sea como una oración no contestada o un Dios en silencio, no, me refiero a veces puertas cerradas. O sea, Algo que parece algo bueno. que parece bueno. Y tú dices, oye, ¿cómo me va a dar un no? Puertas cerradas, matrimonios no culminados, o sea, relaciones no culminadas. Eso está bravo. Sí, me refiero, el no de Dios puede ser en muchos aspectos de tu vida. O sea, no me refiero nada más a un trabajo. Claro. Porque lo vemos siempre como, ay, en lo económico, no, esto no me dijo Dios que no, pero, porque tal vez es después. No, a veces es un noviazgo que no era, un matrimonio que no era, puertas cerradas en cualquier cosa, una idea que tú tenías, resultó que no. O sea, un proyecto resultó que no, un ministerio. ¿Quieres un ejemplo Muchas fuerte? cosas, no de Dios. Un ejemplo fuerte. Dímelo, es que de eso se trata, Estamos siendo fuertes. Venga, Aquellas, suéltalo. Lo digo con mucho amor, pero ha pasado. Y después he visto la respuesta de Dios. Pues esas parejas que no pueden tener hijos. Es correcto. ¿Por qué no? A esos ¿Por no qué me no? refiero. A esos no me refiero. Me refiero al no de Dios en cuanto a muchas oraciones, a muchos proyectos, como digo, que no se concretan, no se llegan, pero tú en ese momento es como cuando el papá llega y tú le dices, papá, quiero ir o quiero esto. No. Y no hay una réplica, eso es lo... Sí, no hay una... Y entonces tú te quedas así como en el limbo porque dices, espérame, pero no es algo malo, o tal vez no es algo tan grave, o es algo que añoro o anhelo, y tú lo sabes, papá, ¿no? Sí, o sea, sí. pero es un no. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? A ver, díganme, porque quiero saber. porque traigo algo que me dijo que no. Yo creo que generalmente pasa más o nos cuestionamos más cuando son cosas que a nuestro parecer son buenas, ¿no? O sea, cuando tú tienes una oportunidad de un negocio, tienes una oportunidad o por fin te peló el que querías, que le estuviste ahí prendiendo veladoras y o sea, Poniendo por santos de fin, cabeza. ¿verdad? O sea, y parece que la respuesta de Dios es no. Entonces ahí es donde entra, yo creo que es cuando más nos cuestionamos de que, bueno, ¿por qué? Y no nada más entra el cuestionarte, amigo, yo creo que entra el desánimo. Sí, claro. Neta, entra el enojo, entra también hasta el renegar o el decir, espérame, o sea, a ver, como que se tambalea ahí un poquito la fe en decir, espérame, o sea, si yo creo que esto es algo que no es tan negativo, ¿por qué dices que no? Claro. ¿O por qué ¿Tienes no alguna sucede? experiencia de algo que te ha te pasado, veo que te muy haya apasionada. pasado? Te veo muy apasionada el tema. Que a lo mejor algo que Sí, dices tú. y fíjate, te voy a decir esto y es Aquí estamos en confianza. Eso hermano. damos de confianza. No, me voy a ir muy profundamente. Un no de Dios, para mí, pero después lo entendí, fue, y lo he platicado varias veces con ustedes, el milagro de la vida de mi papá. Sí. Es un no de Dios. O sea, digo, pues obviamente soy su hija, amo a mi padre, aunque no esté conmigo, y
orábamos y deseábamos con todo nuestro corazón que siguiera en esta vida porque pensábamos y queríamos y creemos, bueno, que le hacía falta conocer muchas cosas y seguir disfrutándonos juntos y en familia. Y fue un no de Dios. Pero hoy entiendo el por qué no. Hoy entiendo el por qué no y me cae el 20 el propósito del por qué no. O sea, me explico, ya está uno de Dios. Y en su momento, claro, que duele y te enojas y tú estás a la expectativa de otra cosa y desearías que fuera otra cosa, pero fue uno de Dios. Te estoy hablando de eso como muchas cosas, un diagnóstico para alguien que nos esté viendo, un hijo en un hospital, hay muchos no de Dios. Y creemos en ese momento que la vida se nos acaba y que no entendemos a qué Dios estoy sirviendo, ¿no? O a qué Dios estoy amando. O sea, en ese momento sí te entra como que, dices, respiras y te entra esa duda y dices, ¿qué está pasando? O sea, si yo creo que te estoy pidiendo algo que es correcto, ¿no? Es el no de Dios. Es el no de Dios que no podemos entender y que muchas veces nuestra, ¿cómo te explico? Inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia o nuestra capacidad está limitada. Es correcto. Para entender eso.